Démosle un fuerte aplauso y bienvenido, Juan. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar acá con todos ustedes y con los que nos están viendo online. Un saludo para todos. Hoy vamos a hablar, no voy a vender lo que somos nosotros, les voy a contar mediante que vamos haciendo explicaciones quiénes somos, pero quiero contarles experiencias. Quiero contarles nuestro proceso de aprendizaje para llegar a construir un proyecto metaversal. ¿Qué es el metaverso? Tratar de responder algunas preguntas que para nosotros hemos escuchado en varias conferencias, algunas respuestas a estas, pero que a nivel mundial, no solamente en Colombia, muchos especialistas tienen sus propias opiniones y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque eso es una tecnología que va evolucionando. Nosotros nos vamos a basar con los grandes, estamos hablando de Gartner, estamos hablando de JP Morgan, lo que dicen las grandes consultoras a nivel mundial de qué es esta tecnología, pero más que de qué es, cómo la podemos adaptar y cómo la hemos validado ya en Colombia, porque esto no es una tecnología del futuro, es una tecnología del ya. Y para esto vamos a comenzar a explicarles cómo llegamos acá. Ha sido un proceso muy bonito, un proceso que a nosotros nos ha nutrido mucho, porque llevamos 5 años en el mercado ya, trabajando con grandes empresas, casi todas multinacionales, aproximadamente una familia, hemos hecho 170 campañas y una familia aproximadamente 80 clientes multinacionales. Eso nos pone a nosotros una gran responsabilidad también. ¿Por qué? Porque para nosotros lo más importante y nuestra misión es construir país, es volver a Colombia un referente de tecnologías inmersivas. Entonces, vamos a montarnos en esa línea del tiempo, montarnos aproximadamente hace 3 años, donde comenzamos a trabajar fuertemente en escalabilidad. Nosotros comenzamos la empresa siendo una compañía tailor-made, creábamos campañas hechas a la medida para las empresas, comenzamos a trabajar con Corteva, con Red Bull, diferentes compañías que creyeron en nosotros al principio. Pero desde el día 1 sabíamos que esto no era escalable. Nosotros sabíamos que Colombia necesitaba un especialista, porque cuando llegamos existían unas 10 a 15 compañías con una estructura robusta de 5 a 10 empleados trabajando en realidad virtual y realidad aumentada. Entonces llegamos en un momento donde había una oportunidad muy grande, pero también había mucho desconocimiento. Entonces ese ha sido nuestro pan del cada día, donde comenzamos a trabajar y a entender, a trabajar con tecnología y hacer entender a las personas y a nuestros clientes cómo podemos generar valor, que eso es lo más importante. Siguió pasando el tiempo y llega la pandemia con todo su cariño a nuestro país. Claramente nosotros teníamos en cuenta que, digamos que por varios contactos que tenemos fuera del país, que estaba pegando muy fuerte en todos los negocios. No era solamente para Colombia, estamos hablando de China, estamos hablando de Italia, cuando estaban en ese boom de la pandemia. En ese momento nosotros abrimos los ojos y dijimos, ok, se va a venir con toda la fuerza. Si en Italia y en China está así, pues imaginémonos en Colombia, sabiendo todos nuestros temas del país. En ese momento comenzamos a trabajar fuertemente en cómo podríamos solucionar algunos de los dolores de nuestros clientes. Claro, era nuestra responsabilidad. Nuestros clientes nos levantaban la mano y nos decían, venga, ¿qué más puede hacer por nosotros? Tenemos realidad virtual, increíble, me da miedo las gafas, aunque teníamos las soluciones para eso. Tenemos la realidad aumentada, increíble, pero ¿qué más podemos hacer? En ese momento nosotros dijimos, ok, nos pusimos a pensar y decimos, ¿qué más podemos innovar? Para nosotros realidad virtual, realmente estamos hablando hace 3 años, esto era una locura y pensábamos que estábamos en el top de las tecnologías. Bueno, como todo emprendedor que pensamos que nos las sabemos todas, claramente la misma realidad nos comenzó a abrir los ojos. Llega la pandemia, con todo su cariño como les dije, y comenzamos a darnos cuenta, obviamente el impacto económico fue grandísimo, nos comenzamos a dar cuenta que por un proceso interno que es el posicionamiento orgánico de SEO, nos comenzamos a dar cuenta que Google estaba cambiando el algoritmo de posicionamiento. ¿Por qué estaba cambiando el algoritmo de posicionamiento? Preguntas que uno se tiene que hacer cuando encuentra algo. Porque todos nosotros, creo que los que estamos acá en esto y los que estamos virtualmente, nos hacíamos las preguntas clásicas: ¿cómo vendo a distancia? ¿Cómo capacito a distancia? ¿Cómo traspolo el ambiente corporativo al home office? Porque es una realidad de ahorita. Entonces, todas esas preguntas, pues obviamente ¿a quién se las hacíamos? A Google. Y Google comenzó a darle mucho puntaje por las preguntas frecuentes a esas empresas que lo resolvieran. Nosotros nos dimos cuenta de eso en el timing perfecto. Cuando nos dimos cuenta de eso, comenzamos a hacer un doble clic ahí. Y comenzamos a trabajar y a analizar hacia dónde va esto. Listo, estas preguntas increíbles, la respuesta obvia sería tecnología, pero ¿cuál? ¿Qué está detrás de esto?
y llegamos al tal llamado metaverso. Una palabra que ahorita está en todas las compañías que yo conozco, todo el mundo habla de esto y tenemos diferentes perspectivas de lo que es el metaverso como tal. Pero bueno, llegamos ahí. Como todo emprendedor dijimos, la mina de oro. Acá vamos a comenzar a generar valor a nuestras empresas, vamos a comenzar a trabajar. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Eventos virtuales. Bueno, lo más obvio, porque estamos en temas de bioseguridad, estábamos cerrados en nuestras casas, eventos virtuales. Gran error, el tiempo nos lo fue diciendo. Creamos igual nuestro evento, un evento de 1.200 personas bajo una infraestructura de Colombia que no aguanta esto, en un proyecto que lo demoramos desarrollando 2 meses. Una locura. Si yo ahorita que nos ponemos con mi socio y yo a pensar en retrospectiva decimos, esto es una locura lo que hicimos. Bueno, lo logramos, afortunadamente logramos salir adelante, entraron las personas, muchos aprendizajes y sobre eso comenzamos a construir el producto que hoy le quiero a demostrar y explicarles basado en qué es el metaverso como tal. Ese es el hoy, ya llegamos al hoy. Entonces, ¿qué es el metaverso? Ojo, he escuchado muchas compañías en diferentes eventos que hablan de que el metaverso es realidad virtual, de que el metaverso es realidad aumentada, de que el metaverso es blockchain, de que el metaverso es inteligencia artificial. Ojo, hay que ser muy cuidadosos como hablamos. ¿Por qué? Me voy a ir a palabras de Gartner, no palabras de Juan Felipe Santos, que sigo aprendiendo y que soy especialista, no hay nadie experto en esa tecnología. Cuando llegamos a hacer investigaciones, lo que dice Gartner, ¿qué es? El metaverso es la unión de muchas tecnologías, como el blockchain, como la inteligencia artificial, como la realidad virtual, como la realidad aumentada, como el IoT, representada en mundos virtuales. Ojo, escuchamos compañías que hablan de realidad virtual, de inteligencia artificial, de blockchain, etc. y hablan de crear ambientes 3D. Entonces, la lógica está, ahí hay de dónde cocinar algo. Pero hay que entender un poco cómo estructurar esa definición para llegar claramente a poder generarle valor a las grandes compañías. Bueno, no sé muy bien, pero este es el ecosistema del 2021 de Israel. Todos estos logos que ven acá son empresas que hacen parte de la cuarta plataforma tecnológica. Es decir, casi todas las compañías que están dentro de este tal llamado metaverso según Gartner. IoT, Internet de las Cosas, robótica, ciberseguridad, VR, AR, ojo, es una tecnología más, ciberseguridad, bueno, etc. Inteligencia artificial, una locura, ya le haremos un doble clic a eso. Entonces, entendemos que el metaverso no es una tecnología, es un ecosistema. Es un ecosistema que está representado en esto que de pronto eso sí ya lo hemos visto un poquito más, que son ambientes virtuales, sea en realidad virtual, sea en computador, lo que uno quiera, no son ambientes virtuales. De hecho es una compañía que se llama Virbela, compañía de Estados Unidos, que en el país ha hecho más de 500 eventos, una gran compañía muy grande, con estas calidades gráficas. Bueno, todo lo que estamos viendo acá, esto es para aplicación de computador. Esos son los mundos virtuales. ¿Qué es lo que se está haciendo en Colombia con nosotros, por ejemplo? Estamos viendo acá nuestro lobby, este es nuestro showroom virtual. Aquí nosotros lo que estamos creando son ambientes 3D para generar soluciones corporativas, ojo, B2B, corporativas con lo que es el ecosistema metaversal. Entonces, en ese momento aproximadamente tenemos unas 8 compañías, llevamos 1 año y medio, 2 añitos trabajando fuertemente en el área comercial, desarrollando un poquito más, y compañías como PricewaterhouseCoopers, como Claro, como Nutresa, como Bavaria, como Nueva EPS, Universidad de Rosario. Compañías que tienen un valor muy fuerte en lo que es el ecosistema de Colombia como tal. Pero vamos por más. Pero les dije que no íbamos a vender, entonces lo que quería era contarles de esto, ¿qué es el metaverso? Y aquí ya lo sabemos, un conjunto de tecnologías representadas en mundos virtuales. ¿Ok? Listo. Entonces, otra vez Gartner. Aquí vemos el metaverso en la mitad y muchas tecnologías alrededor. De hecho, no solo son tecnologías, de hecho son, digamos que, herramientas construidas basadas en tecnologías. Por ejemplo, Digital Humans es muy utilizado ahorita en mundos virtuales con inteligencia artificial. Entonces ahí vemos algunas de las tácticas que se han creado, herramientas con esas tecnologías para enriquecer, según Gartner, lo que es el metaverso. Pero ahora bien, vámonos a entrar a la práctica. Toquemos una tecnología esta, la inteligencia artificial. ¿Cómo nosotros nos imaginamos que la inteligencia artificial le puede generar valor al metaverso? Ok, vamos a verlo en 2 perspectivas.
Por un lado tenemos la perspectiva del creador de los mundos virtuales y por el otro tenemos la perspectiva del usuario de los mundos virtuales. Y vamos a analizar los dos. Por el lado del creador, nosotros, por ejemplo, estamos creando un mundo virtual de Viewee, donde vamos a construir aproximadamente unos 1000 edificios, vamos a tener 1000 parcelas, de los cuales ya hemos vendido aproximadamente unas como 80 parcelas de estos. Ahora bien, ¿cuánto equipo creen ustedes que se necesita para crear 1000 edificios? 1000 fachadas. Oh, eso es un mundo virtual, eso son ambientaciones virtuales. Hay que construir las fachadas de los edificios. ¿Qué equipo creerían ustedes que tendríamos que tener? Pues mucho. Imagínense, para un arquitecto crear una fachada de un edificio es mucho tiempo. Para nosotros, cuando comenzamos a mapearlo y hacer, digamos que optimizar todos los procesos, nos demorábamos 3 semanas haciendo solamente la planeación del diseño. En el momento comenzamos a ver esto y dijimos, ok, acá hay un problema, pero no nos acordábamos que claramente estamos en el metaverso. ¿Qué tecnología nos puede ayudar? Inteligencia artificial. Reducimos de 3 semanas a 2 horas el proceso creativo. Y en esas 2 horas, cada minuto nos salen 10 diferentes diseños de fachadas. Fachadas como las que estamos viendo acá. Estamos viendo la Universidad de Salamanca en una perspectiva futurista por Gary Bird, si no estoy mal, ese fue el que lo hicimos, un arquitecto, y nos arrojó esto. Pero si queríamos un poquito más, en el mismo minuto nos arrojó esto que estamos viendo acá, ya un poquito con más visual, minimalista. Pero si después fichábamos otro botón y nos arrojó esto. Ojo, una perspectiva un poquito más amplia, la universidad mezclada con la ciudad de Salamanca. Entonces, con esto comenzamos a reducir el tiempo, ojo, del creador, generando valor al creador con la inteligencia artificial en reducción de 3 semanas a 2 horas. Una locura absoluta, pero nos vamos un poquito más, ¿por qué no nos vamos hacia adentro? Y ponemos un poquito de usuarios, avatars, que eso no está creado en ningún lado, ¿no? Eso lo creó la inteligencia artificial en lo que les digo, 1 minuto y medio que saca 10 imágenes. Entonces ya comenzamos a ver interiorismo. Comenzamos a planear esas 3 semanas que solamente era de fachada, súmenle la de interiorismo, donde comenzamos a coger ese ambiente laboral y traspolarlo en una imagen. Después nos vamos a esto. Esto es un salón de clase muy interesante y si se dan cuenta en el detalle, al fondo tiene unas repisas de tiza, como lo hace Harvard, al estilo Harvard o INALDE aquí en Colombia. Entonces, ahí comenzamos a darnos cuenta de cómo ese ecosistema que hace parte del metaverso nos genera valor en los mundos virtuales como creador. Ahora usuario. Bueno, aquí vemos que, por ejemplo, cuando tú estás dentro de estos mundos virtuales, tú comienzas a interactuar con avatars. Estos avatars no tienen que ser personas, estos avatars están ahí para acompañarte 24/7. De hecho, si por ejemplo me hablaba un cliente, decía, venga, pero yo puedo poner un vendedor ahí en el mundo virtual. Y yo, sí, pero venga, tampoco. O sea, va a poner ahí en un horario, ¿en qué horario lo va a poner primero? ¿Cuál va a ser su esfuerzo de esa persona? ¿Va a estar feliz trabajando ahí? No, usted puede digitalizar eso, la inteligencia artificial se lo da. ¿Cómo se lo da? Pues bueno, en este momento tenemos conversaciones orgánicas, árboles de decisiones que no son inteligencia artificial, pero lo podemos evolucionar, ya lo estamos evolucionando, para que tú puedas, por ejemplo, construir una ruta educativa de principio a fin totalmente personalizada, que por medio de tus respuestas a esas preguntas, por ejemplo, la inteligencia artificial te entienda y te arroje una pregunta y se cree una conversación, por ejemplo. Entonces, ese es un entendimiento en el cual cómo utilizar con los usuarios la inteligencia artificial. Acá tenemos otro ejemplo, lo mismo, avatars. Esos avatars no solamente tienen que ser conversaciones, también pueden caminar, interactuar. Si ven que si la inteligencia artificial detecta que un usuario está quieto por 3 minutos, pues va y le habla, venga, tiene algún problema, sabe cómo moverse, etc. Entonces ya tenemos host dentro de los mundos virtuales. Entonces, esto y esta ejemplificación se las doy para que entendamos el potencial del ecosistema metaversal y que no nos enfoquemos en que el metaverso es una tecnología, es la unión de todas. Perfecto. ¿Qué pasa acá? El mundo siempre ha querido ir a lo virtual, pero mientras que vamos avanzando también queremos volver a lo físico. Eso es un análisis de Deloitte que plasman en que siempre tenemos 2 fuerzas, una de lo real a lo virtual y otra de lo virtual a lo real. Siempre existe y es muy interesante analizarlo, porque cuando nos comenzamos a analizar decimos, bueno, Revolución 2005, nos fuimos al web, globalización. Me acuerdo, yo estaba en el colegio y me decían globalización y yo, wow, ¿qué es esto? ¿Sí? Y es conectarte con todo el mundo. Bueno, siempre hemos querido hacer esto. Pero cuando vamos a lo virtual, llega una palabra, hiperrealismo,
Quiero que mi mundo virtual sea lo más real del mundo. Quiero que se den una calidad gráfica impresionante. Ok, excelente. Siempre queremos esa línea. Entonces, si entendemos muy bien eso y hacemos un análisis riguroso, nos damos cuenta que pues, el metaverso tiene una lógica. Digamos que los mundos virtuales que estamos construyendo para generar como herramientas, en nuestro caso corporativas, tiene una lógica detrás y es una lógica ya ni siquiera de tendencia tecnológica, es una lógica de humana, de la evolución que queremos tener. De hecho, los invito, si quieren escanear ese código, ahí van a poder ver un reporte de JP Morgan que explica mucho de lo que estamos hablando el día de hoy. Ahora bien, algunas cifras. Estos números son generalizados, pero estamos hablando, miren, la venta de virtual goods, de bienes virtuales, superó casi el doble al monto de lo que se ha gastado en música. Ahí están las cifras, eso es de JP Morgan. 60 billones de personas mandan mensajes diariamente por Roblox, plataforma de mundo virtual. Ojo, proyecto metaversal en discusión a nivel mundial, pero mundo virtual sí. 80 millones del GDP de Second Life ha sido para los customers, para los usuarios, para los creadores. Una locura, economía compartida. El precio promedio, esto obviamente ya ha bajado con todo lo que está pasando ahorita en cripto, pero el precio que estamos viendo acá de las parcelas de $12,000, qué pena, me estaban llamando, pero $12,000, eso lo vimos hace unos meses, pero yo conocí personas que compraron de hecho parcelas en $200, eso va a fluctuar y eso va para arriba y para abajo, pero bueno, cifras interesantes, que nos dicen a nosotros algo, hey, acá está pasando algo interesante y no nos podemos hacer los ciegos de lo que estamos viendo. Este tal llamado metaverso gira en dos vertientes, la parte del consumidor y la parte industrial. ¿Listo? Cuando hablamos del consumidor, más que todo estamos hablando de entretenimiento, estamos hablando de uso personal. Cuando hablamos industrial, pues es un B2B, es uso corporativo. Pero lo interesante de esta gráfica es que tenemos otras dos fuerzas en cada uno de los lados. Por el lado de lo B2C, queremos crear nuevas experiencias, claro. Todos los usuarios quieren crear nuevas experiencias ante el consumo digital que tenemos, eso está perfecto. Por eso hablamos del web 2.0 y del web 3.0, mejorar la experiencia y por detrás mejorar la data que recolectamos. Por el otro lado tenemos la generación de nuevas industrias y esto sí es una locura porque ahorita van a comenzar a abrirse unos pilares de oportunidades muy grandes con nuevas industrias que se van a comenzar a potencializar con usos de mundos virtuales o proyectos metaversales puntualmente. Pero no todo es color de rosas y hay que ser un poco realistas en lo que estamos haciendo en Latinoamérica. No todo el mundo habla de esto. Nosotros tenemos 3 barreras grandísimas en Colombia, lo que es la poca conectividad, el internet claramente, y los que tenemos internet de igual forma se nos complica entrar a esos mundos virtuales. Muy seguramente si usted no tiene un PC gamer, tratan de entrar a un Decentraland con su infraestructura y les va a costar en Colombia. Por ende, también spec de computadores. Miren, nosotros hemos aliado a HP y HP nos decía, venga, este es el promedio de specs que tienen las personas en Colombia, obviamente en el lado corporativo. Nosotros, ok, si este es el promedio, esta es la barrera que tenemos que sobrepasar, perfecto, vamos a desarrollar para eso. Todo lo que nosotros estamos desarrollando es para Colombia, porque eso es un producto marca país. Y por último, adopción tecnológica. La adopción tecnológica tiene muchas vertientes. Va desde el uso de la tecnología, digamos que esas barreras que tenemos en cuanto a user experience, por ejemplo, etc. Entonces, estas tres barreras hay que tenerlas muy claras para poder sobrepasarlas. Y tenemos que ser muy éticamente correctos cuando hablamos de alta tecnología y contar de esto, porque conozco muchas empresas que simplemente arrojan tecnología y cuando el usuario la adquiere, sea un usuario corporativo o sea una persona natural, pues hasta ahí llegó porque no pudo utilizar, tuvo una mala experiencia y odió la tecnología. Muy mal eso. Listo, Consumer Metaverse. Entonces, como les dije, conciertos, movies, e-commerce, games, social. Bueno, esto es un sinfín. Nosotros no estamos metidos ahí, pero hay un potencial interesante. Y quise escoger este ejemplo de una universidad de aquí del país, donde simplemente estamos haciendo, no es un B2C, es más que B2B, pero de todas formas creí que puede generar valor. Imaginémonos un Platzi metido acá. Estás en el mundo, entras a esta parcela y esta parcela es París.
Entonces estás en París y puedes encontrar toda la, digamos que toda la parte cultural, puedes encontrar diferentes, no sé, lugares a los lugares top que puedes visitar en París, etc. O puedes irte a China, o puedes irte a Japón, o puedes irte a Marruecos, o puedes irte a diferentes partes del mundo desde un mundo virtual. Eso es internacionalidad, es como un paso adicional de lo que es la globalización. Si quieres, ahorita te respondo tu pregunta. Pero no solamente es experiencia, porque es muy importante entender que detrás del efecto wow tiene que haber estrategia. Si no, nos quedamos en palabras y en lo bonito y vender un hype, que eso no está bien para ninguna compañía tecnológica. Ese es el cono del aprendizaje de Edgar Dale. Con esto se basan casi todas las compañías de idiomas para aprender. Cuando nosotros, y ahí están los porcentajes, cuando leemos 10%, cuando escuchamos 20%, cuando vemos 30%, y ahí van evolucionando la retención de aprendizaje hasta el 70% de lo que nosotros decimos y hasta el 90% de lo que hacemos. Entonces, si vemos esta tabla, pues claramente nos genera mucho valor entender que los mundos virtuales llegan a ser, a que el usuario haga, mezclando con todas esas tecnologías. Por ende, buscamos una retención de aprendizaje que esté entre el 70 y el 90%. Eso quiere decir que si usted hace una campaña comercial, por ejemplo, con eso de hacer, vamos a apostarle a generar un top of mind, una recordación de marca entre un 70 y 90%. Entonces, no es solamente el wow, qué bonito, sino es qué hay detrás en cuanto a estrategia y metodología de aprendizaje, en este caso de retención de conocimiento. Por el otro lado está el Industrial Metaverse. Y aquí otro ejemplo, con otra compañía, en donde ya es otro tema, ya es un tema más de investigación de mercado, pero entramos otra vez desde la facilidad de nuestros computadores, no le ponemos ninguna barrera de un hardware que cuesta 2.900.000, bueno, con el dólar ahorita en 3 millones y puya, entramos desde nuestros computadores entendiendo las barreras tecnológicas y vivimos una experiencia como esta, que en este caso es un bar donde los usuarios van a comenzar a entender lo que es diferentes productos, y estos productos obviamente van a estar analizados bajo la interacción que tienen los usuarios sobre el mismo producto. Investigación de mercado. ¿Listo? Masificando y viendo data comportamental. Otro ejemplo del Consumer Metaverse. De una. Perfecto. Listo. Entonces, equipo. Ya hemos hablado de lo que es el metaverso, ya hemos hablado de diferentes usos, hemos hablado de hacia dónde nosotros queremos que va a ir este tema, hemos hablado de barreras. Ahora vamos a hablar de un poquito, haciéndole un doble clic a esa adopción tecnológica, que es una de las barreras que hablamos. Pero esto no es para Colombia nada más, esto es a nivel mundial. Pero hay un análisis interesante en el país. Tenemos lo que es que es la curva de adopción tecnológica. Tenemos lo que son el early market y lo que es el mainstream market. Prácticamente esta zona, este porcentaje son las personas que son muy tecnológicas o que trabajan en tecnología y que encontraron la tecnología en un timing perfecto para comenzar a trabajarla. No todo el mundo, estamos hablando, pues en esta tabla estamos hablando aproximadamente del 16%, eso no es nada a nivel mundial, pero son muy importantes porque comienzan a construir una vía que todas las empresas que vayan a comenzar después van a andar. Y es una vía que se construye a prueba y error. Muy interesante, nosotros la hemos vivido a capa y espada. Después de esto, tenemos este hueco que casi nadie lo analiza cuando habla de tecnología. Y es algo muy importante que se llama el Shazam. En el 2005, cuando nosotros cuando pasó esta revolución del .com, etc., ¿cuáles fueron las compañías que surgieron? No las que estaban en ese momento gigantescas, las que estaban calladitas, una Amazon vendiendo libritos, otras compañías detrás, pero las que eran esas del .com, las más grandes en la revolución, que de hecho fueron early adopters, no pensaron en esto, en el Shazam. ¿Y qué pasa? Es normal. Las tecnologías suben con el hype, todo el mundo habla del tema, el metaverso le va a pasar yo creería que el próximo año, todo el mundo habla de esto. Llega un momento donde se callan porque comienza a hablar otra cosa, otra tecnología. Y entonces las compañías que estaban acá planteando a corto, mediano y largo plazo la evolución de la tecnología o de pronto estrategias a corto, mediano y largo plazo de su empresa y que la basaron toda en la tecnología, no pensaron en eso, o no se los vendieron o no los prepararon y se acabó. Se acabó su proyecto, comenzaron a ver números hacia abajo y no le creyeron, se salieron de ahí, no vuelven a entrar hasta por acá.
Entonces, es muy importante entender eso y cuando estén trabajando con una compañía que sea del ecosistema metaversal, sean muy pensantes en cuál va a ser esto en Colombia o en el mundo. Ya después de esto entra este porcentaje que es el Learning Majority, el Learn Majority y los Laggards. Esto ya es toda la población. Esto ya, ahorita qué compañía no tiene una página web, por ejemplo. Entonces, eso, digamos que esto pasa en todas las tecnologías que tenemos a nivel mundial. Hagámosle un doble clic al metaverso. Esto es, en el del 2016 al 2020, ¿qué hicimos? Creamos nuevas tecnologías que podían apalancar esto, trabajamos educamos sobre temas digitales y virtuales, después nos fuimos al 2021 y 2030, que es donde estamos ahorita, construyendo esta infraestructura que es muy robusta y muy necesaria. Después nos dimos cuenta que eso no es solamente una industria, sino que son muchas industrias y así vamos evolucionando. ¿Qué se viene en el futuro? Una conectividad. En el hoy estamos creando muchos mundos virtuales separados. Yo lo veo como un globo terráqueo donde los países no están interconectados. Digamos que cuando éramos antes de globalización podríamos decir que la conexión fue el internet. Lo mismo va a pasar con el metaverso. Nosotros vamos a interconectarnos en algún momento. De hecho, hay una compañía en Reino Unido, que no puedo decir el nombre, pero ya está trabajando en eso, creando portales para que tú puedas desde un mundo virtual con un avatar, unas especificaciones totalmente del mundo, pasar a otro mundo virtual cambiando digamos que esos specs de lo que es el avatar de un lado al otro, porque no todos estamos construidos de la misma forma y eso es una locura de desarrollo, ya lo estamos haciendo. Entonces, esa interconectividad va a ser el futuro. Cuando logremos romper esa barrera, ahí sí llegaremos a eso que dice Mark Zuckerberg, de que el metaverso es el futuro del internet. Ahí sí lo vamos a hacer porque va a ser como páginas web, saltar de un lado al otro y ver todas las culturas, en el lado de View y ver la cultura colombiana y latinoamericana, en el lado corporativo, en el lado de Decentraland puede ser un tema de red social, en el lado de Sandbox un tema más de minijuegos, que esos son diferentes mundos virtuales que son los más grandes a nivel mundial puntualmente. Entonces, con esto quería dejarlos porque claramente lo que tenemos que entender es que el futuro es hoy. Eso no es una tecnología que va a llegar en unos años, es una tecnología que ya llegó. En Colombia ya se están creando proyectos de estos. Estamos trabajando fuertemente los jóvenes colombianos en estas tecnologías para poder que nuestro país tenga una visión a nivel mundial fuera de la historia, sino que sea un país tecnológico, un país de oportunidad. Y eso se hace creando proyectos sólidos y no vendiendo humo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Juan Felipe Santos.